Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama, Rama Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki Jai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Y bueno, Hare Krishna, reverencia. Muchas gracias, Prabhu, por hacernos el tiempo para dar la clase para este Zoom. Así que muy agradecido por su predisposición. Bueno, el tema de hoy es la naturaleza. ¿La naturaleza material influye en la práctica espiritual? Así que vamos a escuchar. Ok, vamos a ver si lo logramos hoy. Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Muchísimas gracias a todos por estar hoy presentes, los que están aquí en este grupo de Zoom, también los que están del otro lado en Facebook. Siempre muchísimas gracias a Dhenupal Prabhu, a Krishna Priya, a toda la familia que sostiene, mantiene, proyecta este servicio online. Así que muchas gracias a todos. Como dijo Dhenupal Prabhu, hoy tenemos si la naturaleza material influye en la práctica espiritual, sí o no. Esa es la pregunta del día de hoy. ¿De qué forma este entorno en el que estamos sumergidos ahora nos afecta o nos impacta en nuestra espiritualidad? Es lo que vamos a intentar delucidar esta noche. Como siempre digo, va a ser una presentación superficial, va a ser una presentación muy por encima. Esto es un tema larguísimo. De hecho, en nuestra literatura hay muchas instancias donde se trata este tema, donde se trata la influencia del mundo material por sobre, digamos, las entidades vivientes y cómo eso afecta o no afecta su yoga, su regreso al reino de Dios. O sea que hay mucho para estudiar de esto, hay mucho para hablar. Lo vamos a hacer bien simple, lo vamos a hacer muy reducido, muy resumido también, pero para por lo menos poner la pelota a rodar y empezar a charlar este tema o a meditarlo después cada uno en su casa individualmente. Y algo que tengo que volver a repetir, que es algo que ya venimos charlando en encuentros anteriores, que acá tenemos otra vez esta problemática, si se quiere, Veda a Veda, donde tanto es un sí como un no la respuesta a la pregunta del día de hoy, ¿sí? La pregunta inicial, la que lanza esta charla, es si la naturaleza material influye en la práctica espiritual. La realidad es que sí y la realidad es que no. Y vamos a intentar visualizar respuestas en ambos órdenes, ¿sí? En el orden del sí y en el orden del no. Y vamos a intentar llegar a una conclusión. ¿Cómo conciliamos esta idea de que sí influye y no influye al mismo tiempo? Vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de resolución. Como dije, hay muchísima información sobre esto en nuestra literatura espiritual. Estamos hablando de la naturaleza material, uno de los temas que más se habla en nuestra literatura. Si quieren indagar por su propia cuenta de en todo ese enorme volumen de información que hay, yo les recomiendo ir al Srimad Bhagavatam, particularmente el canto 3, capítulos 26 y 27. Son los capítulos de Kapiladeva, en donde Kapiladeva le habla a su madre Devahuti justamente en relación a la naturaleza material. Así que pueden ir al Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulos 26 y 27. Y también pueden ir, por supuesto, al viejo y querido Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita también tiene una sección dedicado exclusivamente a lo que es la naturaleza material y es el famoso capítulo 14 del Bhagavad Gita, donde Krishna le habla a Arjuna acerca de la naturaleza material. Así que como bibliografía, como lectura, más allá de lo que charlemos esta noche, para que ustedes sigan indagando,
Les recuerdo Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulos 26 y 27, y el Bhagavad Gita, capítulo 14. Lo que se me ocurrió primero, ya que vamos a hablar de la naturaleza material y si impacta o afecta nuestra práctica espiritual, es intentar definir la naturaleza material. ¿Qué es esto que me estaría afectando o no a mi práctica espiritual? Entonces vamos a hacer una mini definición de lo que es la naturaleza material antes de seguir avanzando e intentar resolver esta cuestión. ¿Qué es la naturaleza material? Bueno, la naturaleza material es la energía externa o inferior de Krishna, que si vamos a, digamos, los conceptos terminológicos técnicos, la van a encontrar como Prakriti o Bajiranga Shakti, ¿sí? Cuando se habla de Bajiranga Shakti o cuando se habla de Prakriti, estamos hablando de la naturaleza material. ¿Qué abarca la naturaleza material? Todo el universo material, todo lo que existe dentro del universo material es la naturaleza material. Cuando hablamos de naturaleza material, hablamos de no solo lo que está en nuestro entorno inmediato, sino lo que está todo en el universo, en este universo que nosotros habitamos en este momento. Todo eso es la naturaleza material. Como dijimos, es una energía de Krishna, ¿sí? Es una de las tres energías del Señor. El Señor es infinito y por supuesto que tiene infinitas energías, pero a efectos de poder estudiarlo necesitamos categorizar, ¿no? La ciencia lo que hace es como recortes de una cosa para poder estudiarlo. No podemos estudiar el infinito. Entonces, en teoría, Dios tiene infinitas energías, pero a efecto de poder estudiar las energías de Dios, necesitamos categorizar. Y los acharyas previos, los maestros espirituales de nuestra tradición y linaje, han subdividido estas energías en tres categorías básicas, ¿sí? Antaranga Shakti, que se refiere a la energía interior superior del Señor. Bajiranga Shakti, que es esta energía inferior externa del Señor. Y Tatashta, que somos nosotros, las almas. O sea que básicamente hay tres tipos de energía. Está la energía interna, de Dios, el amor de Dios, su potencia interna. Está su energía externa, que es esta naturaleza material, y estamos nosotros, las almas, que somos partes y porciones de Dios. Antaranga es interno, Bajiranga es externo, Tatashta se traduce como, Prabhupada por lo menos lo traduce como marginal. Marginal no significa que somos parias o que estamos fuera de, no sé, de un orden hermoso socioeconómico, sino marginal significa que podemos ir y venir. Tenemos la capacidad de estar tanto en el seno del antaranga, de la energía interna, como también estar en el seno del bajiranga, de la naturaleza material. Tenemos esa libertad, ¿sí? Podemos pivotear de un lugar a otro. A eso se refiere Prabhupada con marginal, ¿sí? No es que estamos descartados, no es que somos parias, pero tenemos la posibilidad de movernos entre las dos energías. Entonces, Krishna tiene tres energías. Una de esas energías es la energía de la naturaleza material. Acá aparece algo interesante, que como es una energía de Krishna, es del orden divino, ¿sí? No porque exista nuestra percepción fenomenológica del mundo material, nosotros ahora empezamos a decir que el mundo material no es en última instancia espiritual. Incluso esto que nos rodea, siendo una potencia del Señor, es espiritual, es divino, ¿sí? Pero tiene sus características específicas que lo hace distinta a la energía del antaranga, la energía interna, pero sigue siendo una energía de Dios. No podemos negar la divinidad del Bajiranga o la naturaleza material, a pesar de que tiene cualidades muy particulares y, por supuesto, características muy específicas. Entonces, ¿se entendió más o menos qué es la naturaleza material? La naturaleza material básicamente es todo este universo que nos envuelve, es una energía de Dios, es una energía inferior, la energía externa del Señor Krishna. ¿Estamos bien? Ok, avanzamos. ¿De qué está compuesto esta naturaleza material? O sea, ya tuvimos la definición, ahora vamos a empezar a desmenuzarla un poquito. Vamos a empezar a
ver de qué se trata la naturaleza material. Bueno, la naturaleza material está compuesta por muchos ingredientes. Hay varios componentes, numerosos componentes dentro de la naturaleza material. Yo no voy a nombrar todos los componentes, voy a nombrar algunas, digamos, de las particularidades más significativas que tiene la naturaleza material. Quienes son expertos en analizar la naturaleza material son los que practican Samkhya Yoga. Esto lo hemos hablado alguna vez, el famoso Samkhya, que es la metafísica del yoga. La palabra Samkhya significa enumerar o enlistar. Y justamente lo que hacen estos yogis, lo que hacen los filósofos del Samkhya, es describir y enumerar, categorizar, catalogar todos los elementos que tiene Prakriti, la naturaleza material. Esa es su función. Ellos hacen ese tipo de ejercicio, ¿sí? Samkhya. Entonces, si quieren a fondo de qué está compuesto la naturaleza material, yo les recomiendo que estudien por el lado del Samkhya Yoga. Pero yo voy a hacer un resumen, digamos, de las características o los atributos más significativos de la naturaleza material. Uno de esos atributos es justamente el que Krishna le explica a Arjuna en el capítulo 14 y son las famosas gunas, ¿sí? Las energías o las modalidades del mundo. Ustedes ya saben, son tres energías, ¿sí? Son tres modalidades. Sattva, que es la bondad; Rajas, que es la pasión; Tamas, que es la ignorancia. Estas energías se pueden presentar, digamos, unilateralmente, pero por lo general se presentan de forma mixta, ¿sí? Hay un poquito de tamas con rayas, un poquito de satua con rayas, hay como mezclas, con combinaciones varias. Y de esas combinaciones, básicamente, surgen todas las posibilidades y todas las modalidades de la naturaleza material. ¿Sí? Todos los matices que hay en la naturaleza material, todas las variables, todas las alternativas de lo material surgen de combinaciones diversas de estas tres energías, ¿sí? Las gunas, las famosas gunas: bondad, pasión e ignorancia. Otra cosa que existe en el mundo material, el karma, la ley de causa y efecto. Eso también es un componente del mundo material, ¿sí? Las cosas tienen un origen, ¿sí? Hay un efecto que genera una causa, hay un acto, una consecuencia, hay una acción y una reacción. Y ese axioma, esa ley, existe dentro de este mundo material, de esta naturaleza que nos rodea, ¿sí? La ley de causa y efecto, el karma, el famoso karma. Kala también existe dentro del mundo material. Uno de los componentes de la naturaleza es el tiempo. El tiempo, como Krishna mismo lo explica en el Bhagavad Gita, es de origen divino y es un avatar o una manifestación de Krishna en el mundo material. En el Bhagavad Gita, Krishna tres veces a lo largo de la conversación dice: yo soy el tiempo. Se lo refuerza tres veces a Arjuna durante el diálogo. Y de hecho, es uno de los temas principales del Bhagavad Gita, Kala, ¿sí? ¿Qué es el tiempo? El estudio del tiempo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempo? Bueno, es un ingrediente de la naturaleza material. Otros ingredientes, los famosos elementos densos, ¿sí? ¿Qué son los elementos densos? Es la tierra, el agua, el aire, el fuego, el éter, ¿sí? Digamos los ingredientes de la naturaleza material, los elementos densos. Los elementos sutiles también componen o forman parte de la naturaleza material. ¿Qué son los elementos sutiles? Inteligencia, la mente y el falso ego, ¿sí? El buddhi, la inteligencia; manas, la mente; ahankara, el falso ego. Existen, no los podemos percibir, digamos, tocándolos, oliéndolos, degustándolos, porque son sutiles. Son materiales, pero de una naturaleza más sutil que lo burdo que podemos tocar, oler, ver, etcétera, etcétera. Pero también están dentro de los componentes de la naturaleza material. Y por último, para no aburrir, porque son como 20 y pico de elementos, no lo voy a decir todos porque son un montón. Pero están los sentidos y los objetos de los sentidos. Esos también están actuando dentro de esta maquinaria de la naturaleza material. Los sentidos ya sabemos cuáles son, ¿no? La vista, el gusto, el tacto, el oído, etcétera, etcétera. ¿Y qué son los objetos de los sentidos? Bueno, son aquellas cosas a las cuales se adhieren los sentidos, ¿sí? Entonces tengo la vista y lo visible. Entonces la vista se adhiere
lo visible, ¿no es cierto? Tengo el oído y lo audible. Entonces el oído se adhiere al audible. Tengo el tacto y lo táctil. Entonces el tacto se conecta con lo táctil y así sucesivamente. Los sentidos y los objetos de los sentidos. Algunos de los ingredientes o los componentes de la naturaleza material. Como verán, la naturaleza material es básicamente una maraña, porque imagínense, todo esto está funcionando en simultáneo al mismo tiempo y se está entrelazando. El karma con el guna, con el tiempo, con los elementos sutiles, con los elementos burdos, con los sentidos, con los objetos de los sentidos, con el tiempo. Todo eso se está mezclando. Es como una sopa. Imagínense una especie de sopa cósmica con muchos ingredientes, todo ahí como fundido, mezclándose. Bueno, eso es el mundo material, porque todo eso genera como una especie de maraña, de enredadera, que está como, bueno, Krishna da el ejemplo en el Bhagavad Gita del árbol bañano, ¿sí? No sé si han visto árboles bañanos, pero los árboles bañanos tienen las ramas, las raíces, el tronco, todo está como mezclado, es como difícil penetrar en un bosque de árboles bañanos porque hay como mucha vegetación, ¿sí? ¿Vieron películas cuando, no sé, Indiana Jones tiene que correr por la selva y están todas las lianas, la vegetación y no puede avanzar? Bueno, así, no sé si se dieron cuenta que así también es el mundo material. A veces es difícil avanzar en el mundo material. ¿Por qué? Porque hay esta maraña de elementos que me están envolviendo. A toda esa maraña, a toda esa cosa, eh, esa sopa cósmica que mencioné recién, se la llama Mahat Tatua, que se traduce básicamente como todo lo que existe. Esto es todo lo que existe en el mundo material, ¿sí? Todo este bosque gigante, enmarañado, difícil de penetrar, con múltiples componentes, con cosas funcionando en simultáneo, afectando e impactando al mismo tiempo. Bueno, todo eso tiene el nombre de Mahatattva, ¿sí? Es todo lo que existe en la naturaleza material. Los componentes. Entonces, ¿se entiende más o menos? La naturaleza material es el universo físico, fenomenológico en el que estamos ahora insertos, no solamente en nuestro entorno inmediato, sino el entorno extendido de todo lo que existe en el reino material, y está compuesto por todos estos ingredientes y más. Todos estos ingredientes y más. Yo solamente mencioné algunos, ¿sí? Pero son 20 y pico en total, por lo menos de acuerdo con la filosofía del Samkhya Yoga. Y si tenemos que definir un poquito más el mundo material o dejar en claro cuál es la posición del mundo material, el mundo material básicamente es el reverso o lo opuesto del mundo espiritual, ¿sí? La naturaleza material es la sombra, es el reflejo, es el reverso, es lo opuesto de la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual es la verdadera realidad y tenemos esta realidad virtual en la que estamos viviendo ahora, que se denomina naturaleza material. Entonces ahora estamos, para hacer analogías cinematográficas, en la Matrix. Esto es la Matrix, es la realidad virtual que es un reflejo de la auténtica realidad. La auténtica realidad original es la espiritualidad y ahora estamos en un medio ambiente artificial que es la materia, ¿sí? Entonces, como para también lo podamos entender de ese lugar. Y el espíritu y la materia son dos sustancias completamente diferentes, que nunca están juntas, ¿sí? Es como el agua y el aceite, no se mezclan, son totalmente distintas, son dos sustancias completamente distintas. Lo espiritual es lo natural, lo original, y lo material es lo artificial o lo duplicado, ¿sí? Es como, la naturaleza material es como la fotocopia de la naturaleza espiritual, ¿se entiende? Es como un reflejo de la verdadera identidad o la verdadera naturaleza. Entonces ahí tenemos más o menos una explicación de lo que es la naturaleza material. Y antes de detenerme y compartirles alguna cosita más, les quiero decir cuáles son los efectos de la naturaleza material. Sabemos una definición, más o menos lo que es, hemos visto cuáles son sus partes o cuáles son sus componentes, y ahora vamos a ver cómo se presenta, ¿sí? De qué forma podemos percibir la naturaleza material. Bueno,
muy fácil. La naturaleza material confunde, aturde, adormece, distrae, genera ansiedad, temor, ira, violencia, produce desconfianza, tristeza, frustración, angustia. Todo eso va a suceder solo en la naturaleza material. Entonces, cuando estemos aturdidos, confundidos, cuando desconozcamos algo, cuando seamos ignorantes de algo, cuando tengamos depresión, ansiedad, angustia, todo eso son sinónimos o síntomas de que estamos insertos en la naturaleza material. La naturaleza material genera esos productos, ¿se entiende? Da esas sensaciones. Cuando interactuamos con la naturaleza material, naturalmente van a ocurrir alguna de esas cosas. Nos vamos a enojar, nos vamos a confundir, nos vamos a distraer, nos vamos a adormecer, nos va a agarrar a pánico, ira, lujuria, celos, etcétera, etcétera. Son las consecuencias de interactuar con la naturaleza material o esta energía inferior de Krishna. Por manipular esta energía se generan estos resultados. ¿Se entendió entonces? Más o menos, eso fue un resumen muy abuelo de pájaro de lo que es la naturaleza material. Podemos estar años estudiando la naturaleza material y en nuestra literatura, insisto, hay mucha información sobre la naturaleza material. Entonces, ¿afecta o no afecta todo esto que acabo de decir mi práctica espiritual? La respuesta es sí y no. Entonces vamos a ver el sí. ¿Cómo afecta todo esto? Bueno, es muy simple, todo lo que vimos recién. Si yo estoy angustiado, eso va a afectar mi práctica espiritual. Si tengo miedo, eso va a afectar mi práctica espiritual. Si soy ignorante o desconozco alguna situación, eso va a afectar mi práctica espiritual. Si soy iracundo, o sea, todo lo que mencionamos recién, ¿no? Toda esa confusión, ese aturdimiento, esa angustia, esa ansiedad, ese miedo, ese pánico, todas esas cosas van a afectar mi práctica espiritual. De hecho, y esto es una apreciación mía personal, esto no es Srila Prabhupada, puede que sí, habría que buscarlo, pero digo, lo estoy diciendo yo porque es mi experiencia personal en conciencia de Krishna. Uno de los mayores obstáculos para los devotos en su práctica espiritual son sus condicionamientos psicoemocionales. Ese es el principal número uno obstáculo que yo he descubierto en conciencia de Krishna con los devotos. Yo nunca jamás viví una situación donde una persona me dijo, yo no puedo ser devoto de Krishna porque no coincido con este principio filosófico. Nunca jamás me pasó eso. Las personas nunca, yo por lo menos en mi experiencia, yo nunca he visto a alguien alejarse de conciencia de Krishna porque dijo, bajo ningún punto de vista puedo aceptar que este principio filosófico sea real. Pero sí he visto muchas personas alejarse de conciencia de Krishna porque se enojan, porque se decepcionan, porque se confunden, porque les atrae otra cosa, ¿sí? Los espejitos de colores de la vereda de enfrente son más fuertes. O sea, el obstáculo número uno de la práctica espiritual tiene que ver con los resultados de la naturaleza material, con todas estas distracciones y confusiones que genera la naturaleza material. Por eso, en mi humilde opinión, el obstáculo número uno que tenemos como devotos conscientes de Krishna en nuestra práctica espiritual es nuestra propia salud psicoemocional. Si no gozamos de una buena salud psicoemocional, el proceso de conciencia de Krishna o la práctica espiritual va a ser muy difícil. Ahora, si estamos bien psicoemocionalmente, si estamos contenidos, si tenemos necesidades básicas satisfechas, si tenemos propósitos, si tenemos objetivos, si tenemos buenas compañías, si tenemos un entorno sano en todos los órdenes, materiales, psicológicos, emocionales, entonces la práctica espiritual va a ser más sencilla. Incluso estando en el seno de la naturaleza material, con todos los problemas que mencionamos recién, incluso así, en mi microcosmos, en mi burbuja, yo puedo hacer mi práctica espiritual bastante bien o con cierta, digamos, dignidad. Si eso no se da, si eso no se da, es muy difícil, es muy trabajoso la práctica espiritual en el seno de la naturaleza material, porque la práctica espiritual, como vimos recién,
es completamente lo opuesto o el reverso de la realidad material que yo estoy viviendo. Fíjense los parámetros o, digamos, los objetivos del mundo material. No coinciden con los parámetros y los objetivos de la práctica espiritual. Cuando nosotros hacemos práctica espiritual en el seno de la naturaleza material, vamos a contra natura, a contrapelo de lo que es el fenómeno que me rodea. O sea, somos como peces nadando contra corriente cuando hacemos práctica espiritual en el mundo material. ¿Se entiende este concepto? Porque dijimos que eran dos cosas distintas. El espíritu era una cosa y la materia era otra. Si yo quiero hacer una fuerte práctica espiritual en el seno de la materia, es difícil, voy a tener muchos obstáculos, porque estoy en un proceso revolucionario en el sentido de lo que yo estoy haciendo es totalmente distinto a la realidad que me envuelve. Y con mi práctica yo tengo que transformar esa realidad que me envuelve. No es tan sencillo. Entonces, en un sentido, ¿afecta a la naturaleza material nuestra práctica espiritual? Sí, por supuesto, porque de acuerdo a cómo yo estoy situado psicoemocionalmente, eso va a afectar mi práctica espiritual. No voy a hablar por ustedes, que seguramente son todos devotos puros, pero voy a hablar por mí, donde hay días donde tengo más ganas y menos ganas de cierta cosa espiritual. O soy más favorable o menos favorable a cierta práctica espiritual, o me es más sencillo o me es más difícil, y por lo general, eso no tiene que ver específicamente si, no sé, me levanté con el pie derecho o con el pie izquierdo. Simplemente tiene que ver con si estoy entusiasmado o no estoy entusiasmado, si tengo un propósito o no tengo un propósito, si discutí con alguien o no discutí con nadie. Si, ¿se entiende? Con cosas psicoemocionales, que son, como dijimos antes, producto del mundo material. Son productos de la naturaleza material. Y solo por interactuar con esa naturaleza se me van adhiriendo estos problemas. Es lo que Prabhupada llama condicionamiento, el famoso condicionamiento. ¿Qué son los condicionamientos? Son todos los dramas del mundo material que ahora se me adhirieron a mi alma y están cubriendo mi verdadera naturaleza, limitando poder yo alcanzar mi máximo potencial y por lo tanto ser la mejor versión de mí mismo. Eso es el condicionamiento. ¿Sí? Son todos los efectos del mundo material que ahora están jugando en mi contra. Entonces, en ese sentido, ¿afecta la naturaleza material nuestra práctica espiritual? Sí, por supuesto que sí, porque en mi condicionamiento, en mi limitación, yo voy a ver afectada mi práctica espiritual. Fíjense lo que dice Srila Prabhupada con respecto a esto en su significado del Bhagavad Gita 14.5, capítulo 14, texto número 5. No voy a leer todo el significado, voy a leer solamente un extracto. Prabhupada dice lo siguiente. La entidad viviente, por ser trascendental, no tiene nada que ver con esta naturaleza material. Aún así, como ha quedado condicionada por el mundo material, está actuando bajo el hechizo de las tres modalidades de la naturaleza material. Debido a que las entidades vivientes tienen diferentes tipos de cuerpo, en función de los diferentes aspectos de la naturaleza material, son inducidas a actuar conforme a esa naturaleza. Este es el significado de Srila Prabhupada, Bhagavad Gita 14.5. O sea, acá tenemos una respuesta de que la naturaleza material sí afecta mi práctica espiritual. Yo soy por naturaleza espiritual, soy trascendental, parte y porción de Dios, pero ahora estoy condicionado por todo esto que mencionábamos antes, los elementos de la naturaleza material, los efectos de la naturaleza material, el impacto que la naturaleza material tiene sobre mí, mi ajánkara, mi mente, mi falso ego, todo eso me está obstaculizando, son condicionamientos o limitantes a mi práctica espiritual. ¿Por qué? Solo porque estoy acá, solo porque estoy en el mundo material. Solo con estar en el seno de la naturaleza material ya hay un impacto o se me afecta mi práctica espiritual. ¿Sí? Eso es Prabhupada, como dije recién, significado Bhagavad Gita 14.5. La entidad viviente, por ser trascendental, no tiene nada que ver con esta naturaleza material. Aún así, como ha quedado condicionada por el mundo material, está actuando bajo el hechizo de las tres modalidades de la naturaleza material. Debido a que las entidades vivientes tienen diferentes tipos de cuerpos en función de los diferentes aspectos de la naturaleza material, son inducidas a actuar conforme a esa naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, la naturaleza material
está obligando al alma a hacer cosas que no son de su propia naturaleza espiritual. Pero por el condicionamiento, por estar aturdido, por estar limitado, por todo esto que mencionábamos recién, el alma se confunde y hace cosas que no son de su propia práctica espiritual. Entonces, la primera respuesta es, ¿afecta a la naturaleza material mi práctica espiritual? La respuesta es sí. Prabhupada mismo lo está diciendo en su significado del 14.5 del Bhagavad Gita. Pero dijimos que esto es un sí y un no. Y en el mismo Bhagavad Gita, Krishna le explica a Arjuna cómo no hacer que la naturaleza material afecte nuestra práctica espiritual. Recién leímos del capítulo 14, ahora vamos a leer el capítulo 7. O sea que 7 capítulos antes, Krishna ya le había dado la respuesta a Arjuna. ¿Sí? Ya le había dado la respuesta de cómo vivir en el mundo material y no vernos, y no vernos afectados por el mundo material. Este es el, como dije, capítulo número 7. Es el 7.14. Y voy a leer la traducción de Srila Prabhupada del verso y voy a leer un extracto del significado. 7.14 del Bhagavad Gita. Esta es la respuesta no. ¿Se entiende? Esta es la parte donde no nos afecta el mundo material. Y fíjense lo que hay que hacer para que el mundo material no afecte nuestra práctica espiritual. 7.14 del Bhagavad Gita que dice, esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Ese es el 7.14 del Bhagavad Gita. Al principio, Krishna dice todo lo que mencionábamos recién, ¿no? Que es la naturaleza material, es mi energía divina. O sea, Krishna dice, esto es mío, esto me pertenece a mí, es parte de mis shaktis, de mis potencias. Habla de algunos de los componentes. Menciona, por ejemplo, las tres modalidades de la naturaleza material, que hoy también hablamos, los ingredientes de la naturaleza material. Vimos que eran muchos, pero las gunas son una parte de esos componentes. Krishna lo menciona en el verso. Y después todo lo que vimos recién, todos los obstáculos. Krishna dice, es difícil de superar, es difícil de superar. ¿No? También hablábamos de eso, de la complejidad de hacer vida espiritual en el seno de la materia. Entonces, fíjense que en este verso, Krishna resumió todo lo que estuvimos hablando durante los últimos 40 minutos, dio una definición de la naturaleza material, esto es una energía mía, dio algunas características de la naturaleza material, está integrada por las tres modalidades, y dio un poco el resultado o el efecto que tiene la naturaleza material de que es difícil de superar. Es un lugar complejo, es una maraña, es algo que me aturde, que me confunde, no es tan fácil atravesar esa maraña. Pero lo que da ahora Krishna en la segunda parte del verso es la solución. Hasta ahora era un no, ahora vimos el sí. ¿Cuál es el sí? Aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Krishna da una solución al dilema de la naturaleza material y cómo podemos hacer práctica espiritual incluso en el seno de la materia. Prabhupada expande un poquito más esto en una parte del significado. Yo voy a leer un extracto nomás y dice lo siguiente. Solo el Señor Krishna o su representante genuino, el maestro espiritual, pueden soltar al alma condicionada. Sin esa ayuda superior, uno no se puede liberar del cautiverio de la naturaleza material. El servicio devocional o el proceso de conciencia de Krishna puede ayudarlo a uno a lograr esa liberación. Como Krishna es el Señor de la energía ilusoria, Él puede ordenarle a esa energía infranqueable que suelte al alma condicionada. Él ordena esa liberación por su misericordia sin causa para con el alma entregada y por el afecto paternal que siente por la entidad viviente, quien es originalmente un hijo querido del Señor. De manera que entregarse a los pies del loto del Señor es la única forma de liberarse de las garras de la estricta naturaleza material. Eso lo dice Prabhupada en este significado del 7.14 del Bhagavad Gita. Entonces vimos el no.
¿sí? La naturaleza material es difícil, es infranqueable, es impenetrable, es distinta a la naturaleza espiritual. Si me sumerjo en la naturaleza material, la práctica espiritual es imposible. Pero estando en el mundo material, estando en el seno de la naturaleza material, si yo hago un esfuerzo por el yoga, por la conexión con este estado superior de conciencia divino, a través de la ejecución del servicio devocional amoroso al Señor, sí tengo una vía de escape. Tengo una salida a la maraña, tengo una salida al bosque, tengo una salida de este caos que yo llamo naturaleza material. ¿Cuál es la salida? Yo me tengo que entregar a Krishna. Tengo que empezar un proceso de espiritualizar mi vida. Tengo que darle justamente a la práctica espiritual. Cuanto más duro el embate de la materia, más serio tiene que ser mi práctica espiritual, porque esa es la vía de escape, esa es la salida al mundo material, la práctica del servicio devocional amoroso a Krishna. Janmastami Prabhu, usted quería hacer una pregunta, tiene la manito ahí Hare levantada. Krishna, Arjuna. Haribolo, Gracias por las reverencias. Haribolo. Eh, Krishna dice que la solución a este problema es la entrega a Él. Sí, Ahora, ¿qué se entiende por entrega? ¿Sería confiar en Krishna? muy buena pregunta. Muy buena pregunta de Prabhu Janmastami. ¿Qué es la entrega al Señor? Bueno, esto se puede definir de muchas formas. De hecho, Prabhupada define esto de muchas formas. Acá está definiendo la entrega como servicio devocional. ¿No? Acá Prabhupada, en este significado, está diciendo que en la medida que nosotros hagamos nuestro servicio devocional, eso ya es una muestra de nuestra entrega. Krishna está percibiendo que nosotros, a través de nuestro servicio, estamos intentando reconectar con Él. Estamos dejando atrás todos los espejitos de colores de la naturaleza material y estamos queriendo concentrarnos y enfocarnos en él, en sus pies de loto. Entonces, por ejemplo, en este significado, Prabhupada está diciendo que una forma de entrega es que yo haga servicio devocional amoroso a Krishna, que es una muy buena forma de entrega, porque el problema con el mundo material, vimos que uno de los ingredientes era el ahankara, ¿no? Los elementos sutiles, el falso ego. ¿Qué presenta? ¿Cuál es la premisa del falso ego? ¿Cuál es digamos, el pitch que hace el falso ego a la mente? Es que yo soy el centro del universo. Esa es una de las funciones del falso ego. Creer que nosotros, cada uno de nosotros individualmente, somos el centro del universo. ¿Qué hace el servicio devocional? El servicio devocional desarticula ese dispositivo falso y nos saca del centro y pone en el centro a otra persona, la famosa otredad. Nosotros ahora empezamos a ocuparnos no tanto de mí, sino que me empiezo a ocupar más del otro. Y el otro supremo, en este caso siendo Dios. Entonces el servicio devocional es un dispositivo que desarticula el ajánkara. Me sirve para disolver esa idea ilusoria de que todo existe para mi propio placer y provecho. El servicio devocional pone a Krishna en el centro. Y ahora empiezo a hacer actividades para el placer y el provecho de este otro supremo, divino, espiritual, que es Krishna, Dios, el Señor. Entonces, acá en este significado, servicio devocional sería una de las entregas al Señor. Y como decía Jan Mastami también, la confianza es una forma de entrega al Señor, ¿no? Uno sabe que hay un ser supremo que se está ocupando de todo, entonces yo me entrego, abro mi corazón y me entrego, hago lo mejor que puedo y le doy el resto del crédito a él. Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo les preservo lo que tienen, les doy lo que les falta. ¿No? Eso es un acto de fe, ahí estoy completamente convencido, confianza, me entrego, hago lo mejor que puedo, este es mi mayor esfuerzo, Krishna, ayúdame con lo que falta porque yo no llego. Fe, entrega, confianza. Entonces, bueno, podemos, digamos, hablarlo de distintas formas, pero ¿está bien, Janmastami? Sí, y el hecho de espiritualizar la materia, Ahí vamos con eso y con eso voy a cerrar el día de hoy. Chitrak Prabhu, ¿vos querías decir algo? Bueno, primero agradecerte por la clase porque a mí en lo personal me da placer escuchar una clase bien estructurada y esta clase lo es.
Y hay toda una parte de la clase, que sin usar este lenguaje, pero es así, fue toda objetiva. Cuando hablaste de la materia y sus componentes, porque está en la yasta. Y hay una parte de la clase que es subjetiva cuando dijiste, es mi opinión. Pero para mí tu opinión es real. Quiero reforzar esa idea. En lo personal, como soy un alma muy condicionada, yo observo que los factores climáticos tienen incidencia positiva o negativa sobre mis estados de conciencia y mis prácticas de sadhana. Hay días que se cumple mecánicamente porque uno tiene los votos asumidos y sí es mecánico. Y hay días que todo fluye y hay una espontaneidad y hay un gusto en lo que uno hace. Por un lado es el contacto con sadhusanga, pero por otro lado también son los estados climáticos de la naturaleza. Y también otra cosa que quería ampliar a otra variable, tu análisis, como también la naturaleza familiar y cultural puede predisponer o hasta algún punto influir en ciertas prácticas del bhakti en los que somos principiantes y que no estamos liberados. Porque a veces personas que se integran nuevas a la práctica del bhakti yoga, y esto se ve muy claro en la vida monástica de templo, es muy evidente esto. Personas que llegan a la vida monástica desde familias de no devotos, o que incluso pueden ser ateos o de otra religión, pero donde en esas familias se les enseñó ciertos valores como respeto a los padres, uso del lenguaje adecuado, autoexigencia, estudio, asumir responsabilidades. Cuando esa gente se suma a la vida monástica, es así en la práctica del bhakti. Claro. Respeta a las autoridades, tiene etiqueta Vaishnava, estudia los libros de Srila Prabhupada, se comprometen con servicio, son autoexigentes, no toleran sus anartas, van por más, quieren avance. Y cuando vos ves esas personas que no tuvieron todo ese apoyo familiar previo y que no tuvieron buenos ejemplos y que no tuvieron valores rectos, así también son cuando se integran a la vida monástica o cuando se integran a una comunidad. Ese caos, descontrol, hoy estoy, mañana no, directamente no sé si estoy buscando bhakti u otra cosa cuando me asocio con los devotos. Entonces, no solamente la naturaleza como entorno físico, sino que la naturaleza como entorno cultural y familiar incide en los practicantes de Kanishta Dikaris, de Bhakti, porque después nos purificamos si uno va saliendo un poco de la programación familiar que tiene. Pero en principio también esa parte de la naturaleza material, que es el entorno familiar y los valores morales que nos transmiten, esos valores aplicamos después a la práctica del bhakti, o esa falta de valores también son carencias nuestras en la práctica del bhakti, pero como decís vos, en mi experiencia, puedo estar equivocado. Bueno, tenemos experiencias parecidas. Por ahí es una experiencia compartida con varios también. Muchas gracias, Prabhu Chitrak. Muchas gracias por el aporte. Creo que estaba de Nupal, no sé si de Nupal, Humada, si quieren pelearse entre ustedes para ver quién va primero. Estaba yo. Hare Krishna, muchas gracias. Haribol. No, cuando estabas hablando de la naturaleza que va pidiendo, así, me imaginaba una mesa esa de un casino, en donde todas las personas sacan una carta y uno de esos se va beneficiando y se pone re contento, pero en la otra En la próxima ronda pierna. vio. Y en la otra persona cambió, porque el juego es ese. Ahora bien, la parte espiritual, ¿no? Es como un juego de jugar al fútbol, decía la otra vez un devoto, es el equipo de fútbol. Nadie tiene el control de la pelota porque si no, no va a jugar en equipo. Entonces, cuando más se la pasa la pelota, se puede llegar mejor a hacer esa habilidad de hacer el gol. Entonces nos Muy bueno. reíamos entre todos los devotos porque cuando estábamos escuchando eso, decía, yo lo hago así, dice, a este ejemplo, porque de esa forma vemos cómo las personas nos pueden entender y nos gustó mucho lo que estuvimos ahí en ese Sabusanga, porque él decía, cada jugador va a jugar de una forma, como vos decías, tiene una calidad, entonces va a estar o en primera, en segunda, en tercera, lo que sea. Pero cuando juega
si hay un juego bonito es porque están todos tratando de sumar para el equipo. Entonces, me quedó esa analogía que parece una tontería, pero realmente es más o menos lo que vos querías decir, ¿no? Así que, Muy bueno, Denupal, muchas gracias. Está muy bueno ese ejemplo, te lo voy a robar seguramente, el ejemplo del fútbol. Muchas gracias, Prabhuji. no es mío, ¿eh? No es Bueno, mío. entonces, ladrón que roba al ladrón, 100 años de perdón. De Ani Deva, de Ani Deva. Un más de vida, si usted quería decir algo también. Sí, Hare Krishna Prabhu, reverencias Ahí para... voló. Prabhu, con lo que dijo Prabhu Chitrak, ¿no? Que el entorno familiar influye, bueno, yo entendí así, ¿no? Influye bastante también en nuestro desarrollo espiritual. Justo hoy día yo estaba escuchando la clase de Prabhu Chitrak, creo que es el capítulo 5, Karma Yoga Acción con conciencia de Krishna, ¿no? Y usted estaba mencionando lo que es el karma y el guna y el karma, ¿no? O sea, uno tiene sus modalidades y tiene el karma también que nos está acompañando. O sea, el karma nos sitúa en qué familia, nuestro entorno, ¿no? La inteligencia o ciertas características alrededor de uno que puede facilitar o no también nuestro proceso espiritual. Entonces, a veces uno puede estar en una familia que es muy favorable o incluso de devotos y no necesariamente los miembros de esa casa, o sea, los hijos, tengan que ser devotos, porque traen Claro. su karma y traen pues su guna y karma, pues, ¿no? Su modalidad. Y también todo lo contrario, ¿no? A veces, en mi caso, bueno, mi familia es piadosa, pero no devoto Hare Krishna, ¿no? Digo, no es que uno está en un proceso, ¿no? Igual puede ser también Prahlad Maharaj, ¿no? Eh, Claro. ¿No? O sea, claro, Hiranyakashipu seguía todos ¿cómo se dice? Los Vedas también, ¿no? Él tenía conocimiento del Vedanta. Igual, pero tenía envidia por Krishna, ¿no? Entonces, o sea, pero sí es cierto que cosas externas ayudan, ¿no? Facilitan el proceso de la conciencia de Krishna, ¿no? Estás en un ambiente que es más favorable. Yo siempre resalto mucho a los devotos de aquí, sin, también resalto a los devotos de otros lados, ¿no? Pero como estoy pasando más tiempo acá, entonces cómo se ve externamente ciertas facilidades que tienen, por supuesto, por sus actividades piadosas pasadas que hacen que tengan mayor oportunidad de desarrollar su vida espiritual y otros lugares que también me ha tocado vivir en el pasado, que es un poco más difícil hacer vida espiritual, pero igual lo hacen, ¿no? Entonces, si bien el guna, las modalidades, el karma, que sería el entorno y todo, favorecen o no, también es la determinación de uno y el deseo de uno para seguir en el proceso, ¿no? Y hacer, como se dice, la lucha para ir escalando más y determinarse más en la vida espiritual. Eso. Perfecto. Todo es perfecto. No, no puedo objetar a nada. Todo lo que dijo es perfecto. Está perfecto. Sí, es eso. Es esa. Bueno, de hecho, el cierre tiene que ver con un poquito lo que decía Umá de Vidasi, porque venimos hablando mucho como de lo afuera, ¿no? Todo lo que me está impactando o todo lo que me está influenciando desde el afuera. Ahora, para cerrar, voy a decir una cosita que tiene que ver con el adentro, esta cuestión del individuo, que también ahí mencionó Umá de Vidasi, que dentro de la naturaleza material, nosotros también tenemos nuestra naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza también puede hacer yoga, podemos conectar a través de esa naturaleza. Entonces, ahora vamos con Sergio y cerramos con ese punto porque es muy importante lo que dijo Uma de Vidasi. Eh, yo, por ejemplo, al igual que la devota, yo me crié en familia consciente de Krishna. Mis padres también muy piadosos, muy buena gente. Yo les agradezco todo lo que me han dado, pero no eran devotos de Krishna. O sea, no es que había una murti de Krishna en mi casa, no estaba el Bhagavad Gita, no tomábamos prasada. Y yo terminé siendo devoto consciente de Krishna. O sea, mi individualidad me llevó a otro lado. Yo tuve otra búsqueda, también tuve otras oportunidades distintas a mis padres y bueno, acá estoy hablando de conciencia de Krishna con todos ustedes. Y a su vez, mis hijas no son devotas.
Ellas sí se criaron con Murtis, con Prasadam, con todos los libros de Prabhupada, pero tienen sus propias búsquedas personales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y funciona que somos individuos, somos todos individuos. Hay personas que no se crían en familia de devotos y terminan devotos, y hay devotos que se crían en familia de devotos y no son devotos. Y esa es nuestra libertad, somos individuos eternos y cada uno tiene su proceso. De eso quería hablar ahora un poquito sobre el final, pero antes hablamos con Sergio. Sergio Prabhu, Hare Krishna, buenas noches. Hare Krishna, pero buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? Bien. Bueno, yo me estaba preguntando un poco recién al escuchar a todos ustedes, porque bueno, se dice que este mundo material, eh, o sea, podemos tener vida espiritual eh, a pesar de estar viviendo en este mundo material, a pesar de todas las influencias. Yo pienso a veces que en realidad podemos tener vida espiritual porque estamos en este mundo material, aunque parezca una contradicción. A Es ver. decir, esta es una plataforma, es un trampolín hacia arriba, si querés, que nos fue suministrado, y nos fue suministrado porque lo pedimos. Yo Sí. yo siempre trato de recordar estas cosas un poco básicas, pero nosotros vinimos a parar acá porque pedimos algo más y se nos concedió. La misericordia de Krishna nos permite venir acá a jugar a ser un poco Dios. Bueno, entonces ahora o sea, no estaríamos buscando una vida espiritual si no tuviéramos una vida material. No tendría sentido, ya estaríamos con Krishna, o nunca hubiéramos salido de su lado, o ya estaríamos de vuelta. Estamos en la frontera, como me gusta decir siempre, ¿no? Vida en la frontera. Y bueno, me parece que en todo caso, en vez de pelearse tanto con los condicionamientos, despedirles de vez en cuando que se corran un poquito, ¿no? Vos correte un poquito para acá, vos correte un poquito para allá, porque ahora yo tengo que conectar. Después van a volver, porque son así, obcecados, ¿no? Están muy bien diseñados, ¿no? Como decía Prabhu. Pero, bueno, no es sorprendente porque, bueno, es obra de Dios. Entonces, bueno, yo pensaba esto, ¿no? Que tal vez uno puede estar más o menos, más presente o menos presente, eh, más conectado o menos conectado. Creo que, bueno, es algo que yo no tengo en mis planes abandonar nunca ya. Pero el punto es ese, ¿no? Yo creo que el condicionamiento es el que nos facilita. Nada más. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Sí, coincido 100% con Sergio. Este es el lugar perfecto para darnos cuenta que cometimos un error y que ahora hay que emprender la vuelta de casa a casa, al reino de Dios. Hace poco hablábamos con unos devotos y decíamos, no es como en la cárcel. Hay personas que van a la cárcel y se arrepienten, se dan cuenta que adentro es peor que afuera y se portan bien, ¿no? Y por buena conducta incluso muchas veces salen antes, ¿no? Las autoridades consideran que, ok, esta persona cumplió con su condena y se está portando muy bien, está estudiando, está ayudando, no se mete en líos. Consideramos que incluso puede irse antes de lo que la condena o la sentencia determinaba. Y hay personas que están en la cárcel y es cada vez peor, ¿no? Y cometen más crímenes incluso dentro de la cárcel, les extienden la pena, no salen nunca. Entonces, bueno, algunos de nosotros somos así. Algunos nos damos cuenta que está en la cárcel, estamos en un lugar perjudicial para la vida espiritual, pero somos lo suficientemente inteligentes para portarnos bien, hacer buena conducta. Entonces, estamos en un medio ambiente desfavorable, pero intentando cumplir con la buena conducta. Y después hay otras entidades vivientes que están en este lugar desfavorable y se lanzan a hacer cada vez más desfavorable su entorno. Entonces, como decía Sergio, ¿no? Puede ser un trampolín, uno puede saltar de acá a el reino de Dios, o también está la posibilidad de que uno se quede o se hunda más, ¿no? Se sumerja incluso más en las profundidades de la naturaleza material.
Pero bueno, ahí tenemos que usar nuestro buddhi, nuestra inteligencia. Tenemos que ser inteligentes, darnos cuenta de que, ok, cometí un error, me porté mal, tomé una mala decisión, giré a la izquierda y era a la derecha, lo que sea. Me perdí, estoy perdido. Pero ahora hay alguien, como Prabhupada explicaba recién en el significado, ¿no? Krishna o a veces su representante, el maestro espiritual. Son personas que nos están reorientando existencialmente. Me perdí en la maraña del Mahatattva, de toda esta, eh, todo este lío cósmico de la naturaleza material, me perdí. Es tan confuso todo esto que me perdí. Pero ahora tengo un GPS, ¿no? Tengo un faro, tengo a alguien que me está redireccionando hacia dónde tengo que ir. Si soy inteligente, si soy humilde, si más o menos entendí de qué va todo esto, entonces, bueno, me empiezo a perfilar para el lugar que me están indicando. Y eso, ahí coincido 100% con Sergio, esto puede ser un trampolín. Nosotros desde acá podemos volver a los pies del loto de Krishna. Es una posibilidad tangible, total. Desde acá, en la próxima, estamos jugando con Krishna en el mundo espiritual, tomando prasadam con la suprema personalidad. Es así, eso es una realidad. Pero bueno, depende de nosotros, depende ahora de nuestras elecciones personales y si queremos tener buena conducta en esta cárcel de la materia. Muchas gracias, Sergio. Denupal Prabhu, ¿me das 2 minutitos? Porque quiero cerrar con algo que tenía que ver con lo que dijo Janmastami Prabhu. Y con esto juro que no hablo más. No, por favor. Dale. ¿Me lo permitís, Prabhu? Me paso, te pago lo que falta acá, yo te lo pago. Dale, por favor. Ok. Si tuviera que pagar cada vez que me excedo dando una clase, sería más pobre de lo que soy. Pero bueno. Esto es muy rápido lo que quiero decir. Es el final. Porque la pregunta era si podíamos hacer práctica espiritual en la naturaleza material, o si la naturaleza material afectaba o impactaba sí o no mi práctica espiritual. Descubrimos que es tanto sí como no. Hay condicionamientos que sí van a afectar mi práctica espiritual, pero si yo tengo un yoga, si yo tengo una conexión con la trascendencia, entonces incluso esos condicionamientos no estarían afectando mi práctica espiritual. Y Jan Mas también dijo algo muy interesante de cómo conectar. Bueno, y tiene que ver también con lo que dijo Sergio recién. Yo incluso, fíjense lo misericordioso que es Krishna y qué bien que organizó todo este esquema, es que yo incluso puedo ofrecer mis condicionamientos como servicio devocional. Incluso aquellos que a priori dijimos que sería como un obstáculo, yo ese obstáculo se lo puedo ofrecer a Krishna. Y eso puede transformarse en un yoga o en un sendero de regreso a casa. Fíjense, nosotros podemos entregar nuestra naturaleza material como servicio devocional. Entonces, mi naturaleza es ser actor, ese es mi condicionamiento ahora, soy actor, bueno, yo puedo actuar para Krishna. Si mi naturaleza es ser cocinero, si yo tengo el condicionamiento de cocinero, yo puedo cocinar para Krishna. Si yo tengo el condicionamiento de maestro, puedo educar para Krishna. Si yo tengo el condicionamiento de pintor, puedo pintar para Krishna. Arjuna tenía el condicionamiento de guerrero. Él mató para Krishna. Él luchó para Krishna. O sea, nosotros podemos ofrecer nuestra naturaleza material a los pies del loto del Señor. Entonces, fíjense lo misericordioso, lo sublime, lo exquisito que es este sistema que Krishna ha creado, que incluso aquello que nos estaría perjudicando, si somos lo suficientemente inteligentes, lo podemos transformar en prasadam, en misericordia. Esto es el famoso, el vaso medio lleno, medio vacío. Si soy una persona que no puedo visualizar la solución, el mundo material es un vaso medio vacío, es un garrón. Todo esto que está a mi alrededor es un bajón. Ahora, si yo soy alguien con una mínima capacidad de resolución de conflictos aplicado a la espiritualidad, todo esto que me rodea son oportunidades para avanzar en mi relación con Dios. Y tengo tanta misericordia. Prabhupada hablaba del afecto paternal, Krishna como el Padre Supremo. Recibo tanta misericordia de mi Papá Supremo, de mi Padre Celestial, que incluso aquellas limitaciones propias de mi carácter, yo se la puedo entregar a Él como un vehículo para nuestra reconexión.
como un yoga. Jesús en la Biblia, Nuevo Testamento, él dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ese es el pensamiento que tenemos que tener. Nosotros estamos acá momentáneamente, es una experiencia que estamos atravesando, pero esta no es nuestra nuestro verdadero hogar, no es nuestra casa, no es nuestro hábitat natural. Apenas veamos la salida, tenemos que encarar para ese lado. Nosotros hemos visto la salida indicada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada y estamos intentando encarar para el lado que Prabhupada nos indica, ¿sí? Y esa es otra forma de poder usar la naturaleza material como una práctica espiritual. Y ahora sí, vamos a detenernos aquí. No sé si alguien más quiere decir algo o si hay alguna última pregunta. Alejandro, y cerramos con Alejandro. Alejandro Prabhu, buenas Hare noches. Krishna, gracias, gracias Prabhu. No, yo me quedo con el texto 7 de- ¿El perdón, Bhagavad Gita? el capítulo 7, el texto 14 del Bhagavad Gita, Sí. donde ya arranca filosóficamente y dulcemente esta energía divina mía. Y ya con eso eh, me, me enfoco un poco en que lo material, que es de él, y es su energía, y que él lo va a hacer posible para que nosotros superar esa energía. O sea que influye, como usted ha hablado toda esta clase, de ambas formas, pero enfocarnos en ese texto, en ese texto simplemente ya inspira para que podemos, que es algo imposible. Inclusive derriba esta historia del combate con Maya y toda esta historia y qué sé yo, pero porque es Krishna mismo y no podemos combatir a Krishna, que tiene que ver. Tenemos que entregar a él nada más. Y bueno, me parece que yo me quedaría con ese texto y que es muy filosófico, ya como arranca nada más esta energía divina mía. Nada más, gracias. Prabhu. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Y bueno, y gracias a todos, Prabhu. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy, acá en este grupo de Zoom. Gracias también a los que están del otro lado en Facebook. Y muchas gracias de Nupal, Prabhu, de Nupal y familia, que hacen posible todo. Muchísimas gracias, Hare Krishna. A ustedes. Pero Krishna. acá hay varios guerreros. Hay uno que se llama Sí, Agni. A ver qué dice Agni. no sé si estará por ahí. Sí, está por ahí, pero no sé si puede hablar. Haribol Vaishnavas, ¿cómo están? Buenas noches, reverencias y glorias a Srila Prabhupada. Estoy acá, estoy con los niños eh, en plena actividad infantil para entretenerlos y bueno, escuchando siempre el lindo Krishna Katha de Arjuna Saka. Me quedé ahí colgado con los condicionamientos y cómo podemos ocuparlos en el servicio a Krishna. Se me vino en ese momento a la mente un recuerdo de mi maestro espiritual cuando, cuando tuvimos un darshan con él y a un hermano espiritual le dijo que, bueno, para los que no me conocen, yo estoy involucrado de alguna u otra manera con el movimiento hardcore punk desde muy temprana edad y gracias a la música hardcore, la música punk, yo conocía a los devotos. Y bueno, mi maestro espiritual en ese momento le dijo a un hermano espiritual que también estaba relacionado con la música, que bueno, que él consideraba que era mejor para su desarrollo espiritual que se aleje de todo ese círculo y que se dedique a la vida espiritual y a estudiar y a encauzar su situación, por decirlo de alguna manera, material, dedicándose al estudio y que no quería que viva en el templo. Entonces cuando este devoto se fue, le pregunté, le digo, bueno, supongo que es la misma instrucción para mí.
Y para mi sorpresa, mi maestro espiritual me dijo que no, que él no consideraba que yo tenga que abandonar ese ambiente y que él estaba muy feliz de que esa pasión, por decirlo de alguna manera, que yo sentía por la música y por todo ese círculo, que me ocupe de predicar ahí a los chicos que estaban con inquietudes dentro de esa escena, por decirlo de alguna manera, porque siempre hay personas, ¿no? En todas partes, en el colegio, en el trabajo, en el club, siempre hay personas que tienen un interés real por la vida espiritual. Y otra cosa que decía mi maestro espiritual es que la riqueza de una cultura hace, la riqueza de una cultura es la diversidad de personas que hay dentro de esa cultura practicándola. Entonces, que todos podamos ocupar nuestras tendencias en conciencia de Krishna es el regalo más preciado que uno puede dar como servicio al maestro espiritual, porque a uno lo encuentra en una posición donde se encuentra cómodo, ¿no? Es obvio que uno tiene que salir de su zona de confort para predicar, pero uno no tiene que ser negligente de hasta dónde salir, y si uno y si uno tiene un entorno donde se siente feliz, sea laboral y qué decir, ¿no? De en conciencia de Krishna, uno tiene prácticamente el éxito garantizado. Así que a, donde estemos, tratemos de alguna manera u otra dar conciencia de Krishna. Si es predicando, dando el ejemplo, volviéndonos mejores personas, mejores amigos, mejores hijos, mejores padres, pero lo que la situación nos pone eh, enfrente, tratar de ser los mejores para poder ser buenos representantes del movimiento de Sila Prabhupada. Nada más, muchísimas gracias. Gracias. Era un guerrero para dos. Muchas gracias, Agni. Agni, ¿cuál es tu maestro? Porque yo no sé cuál es tu maestro. Yo soy discípulo de su santidad Bhaktitirtha Swami Maharaj y ahora en julio va a ser 20 años que mi maestro espiritual dejó el cuerpo. Así que tenemos un gran festival y bueno, ya es increíble que hayan pasado 20 años de que eh, nos nos ha marcado tan fuerte con su presencia y también con esta conexión tan fuerte que nace después de que la ausencia del maestro espiritual se hace tan pesado seguir, pero bueno, la conexión que uno hace de corazón a corazón es muchísimo más fuerte que cualquier ausencia. Entonces, recordando, y como me dijo una vez Indradyumna Swami, buscando las cualidades divinas del maestro en los hermanos espirituales, eso hace que uno se vuelva más fuerte y más considerados hacia los devotos. Así que nada, les agradezco por la hermosa familia a la cual me dejan ser parte y bueno, siempre viendo sus lindas cualidades, así estoy más cerca de mi maestro espiritual. Gracias. Gracias a nosotros. Este es buen equipo de fútbol. Bueno, no sé si alguno quiere decir alguna cosa cortita de algún evento que tenga en su yatra, en su lugar. Por favor, este es el momento para ir diciéndolo. Empezamos con Arjuna. Este fin de semana largo,
Bueno, este fin de semana, si están por Mar del Plata, ya que es fin de semana largo, quizás alguno viaje para Mar del Plata, tenemos el día sábado nuestro encuentro espiritual urbano, que es la actividad donde recibimos personas nuevas en conciencia de Krishna, ¿sí? Para que la gente pueda conocer un poco de nuestra tradición y nuestra cultura. Tenemos cada día el encuentro espiritual urbano. Y el otro fin de semana, si llegan también a estar por la ciudad, vamos a estar recibiendo la visita de su santidad Bhaktisundar Goswami. El viernes 7, sábado 8 y domingo 9 va a estar Bhaktisundar Goswami en Mar del Plata. Así que tenemos 2 fines de semana interesantes aquí. Y después, si nos quieren ver en redes, Hare Krishna Mar del Plata, estamos en Instagram, Facebook y también en YouTube. Muchas gracias, Denupal Prabhu. Bueno, gracias a vos, Prabhu. Chitra Prabhu. Hare Krishna. Bueno, de vuelta, agradecer la clase que fue excelente. Este domingo vamos a estar con Madre Braya Bhakti en el Templo de Buenos Aires haciendo la apertura del curso de Bhakti Yastri, que el de Buenos Aires es presencial. Y el viernes que viene, creo que es a las 5 de la tarde, horario de Argentina, voy a estar dando una clase para los yatras en conjunto de Santa Fe y Bahía Blanca. Así que están todos invitados. Si en algún momento me hacen un flyer, yo lo comparto en Facebook y ahí se pueden enterar bien el día, el horario de la clase. Pero es el viernes que viene, creo que es 5 de la tarde. Eso. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, Shrivas, Hare Krishna, desde México. Hare Krishna. Jai. Muchas gracias, hermano Arjuna, por la charla. Siempre un gusto escucharte. Gracias a Denupal por organizarla y a todos, reverencia a todos los presentes. Muchas gracias. Tenemos en línea, actividades en línea, por las mañanas, 6 de la mañana, México, 9 de la mañana Argentina, estudio del Bhagavatam regularmente, continuamos el próximo lunes, reinstauramos, ahorita actualmente estamos llevando a cabo el reto Arjuna, termina este domingo y renovamos el próximo lunes actividades de 6 a 7 de la mañana, México, 9 a 10 de la mañana Argentina, estudio del Bhagavatam. El mismo estudio se lleva ya en la noche, de 8 a 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche en México, ya es muy tarde para Argentina, casi termina 12 de la noche Argentina. Y el estudio del 10º canto lo estamos realizando, un estudio que es en la mañana, de 7 de la mañana a 8 de la mañana México, 9, que es 10 a 11 de la mañana Argentina. Y bueno, estamos por aquí. Muchísimas gracias, un gusto. Me quedé patinando con varias cosas, Arjuna. Luego conversamos. No hay tiempo ya ahorita, no alcanzamos. Ni abro polémica. Buenísimo, entonces vamos a tener polémica para la próxima semana. Bueno, y en mi caso, mañana tenemos programa con Nimai Pandit, que era el que se suspendió y lo podemos hacer, es el hermano, ¿tu hermano menor es menor que vos? Sí, es mi hermanito, hermanote. Sí. Bueno, Nimai Pandit va a dar la clase Evolución, entonces vamos a seguir con con diferentes temas, pero siempre tienen el mismo, entendiendo quién es Krishna, el centro de todo. Así que bueno, mañana los invitamos para las 20:30 por el mismo canal a la misma hora. Así que muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Hare Krishna, saludos a todos. Hare Krishna, Hare Bolo. Gracias Hare Hare Bol. Krishna. por la compañía. Hare Bol.